estaba de viaje en un curso fuera del país, no podía conectarme. Entonces, ahora vamos a hacer eso rápidamente, ¿no? En un par de minutos y de ahí avanzar lo que nos corresponde rápidamente, ¿ya? Bueno, primeramente, a ver, dame un segundito, estoy acá con el tema de la computadora. Voy a prender mi cámara un segundo. A ver. Ya, creo que ya estoy. Bueno, chicos, buenas tardes. Soy el doctor Raúl Yasmani Rodríguez Concha. Algunos no me conoce, algunos de repente sí. Entonces, vamos a llevar el curso de la parte teórica de cirugía general. Lo primero que corresponde, bueno, era ver el tema del coordinador del grupo, que en este caso, no sé si ustedes están de acuerdo o no, o ya han tomado esa decisión previa para que sea Diego Trujillo, ¿no? Es el que me está escribiendo, el chico el compañero de ustedes que que me contactó, ¿no? Entonces, si es que no hay ningún inconveniente, él sería el coordinador, o tienen alguna otra idea. ¿Qué quedaron entre ustedes? Por favor, si alguien me puede dar algún alcance más. Sí, doctor. Ya llevamos la votación con mis compañeros, bueno, con el doctor Uriel Vargas presente, el docente de traumatología. Y bueno, yo soy el coordinador del grupo por el momento, doctor. De todo el curso, ¿no es cierto? Sí, sí, de todo lo que tiene que ver con cirugía 1. Ok, ya, bueno, si no hay ningún problema, eso es lo primero que teníamos que hacer. Ok, ¿cuántos son en el grupo, Diego? Doctor, somos 50 alumnos. 50 alumnos, ¿ya? ¿Están todos? Doctor, sí, estamos todos presentes. Ya, a ver, no me aparece acá ni cada uno, no. Bueno, acá está. A ver, tema de las clases, miren chicos, como estoy comentando con los chicos que estamos haciendo la parte práctica, ya, el tema de la otra plataforma Team, no está funcionando, no sé qué es lo que pasa, no hay ninguna conexión, no se puede usarlo hasta el momento, no sé si en los otros cursos han podido usar esa plataforma o no. Diego, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, perdón, estaba con un retroceso. Lo que pasa es que la universidad está tratando de contratar otro sistema que es Microsoft Teams. Entonces, la propia facultad iba a dar cátedra, o bueno, como les iba a capacitar a los docentes para que utilicen este No, nuevo sí, sistema. eso es otro tema, no de ese tema no se preocupen, pero lo que quiero saber es si es que en otros cursos están ustedes avanzando con el team. No, doctor, por el momento todos estamos utilizando solo Google Meet y bueno, yo soy el que está grabando las clases. Igual comparto con mis Bueno, compañeros todas las clases. claro, vas a tener que hacer eso, no hay otra forma, pues no mientras, porque como te digo, hoy he intentado en la mañana, no se da, no se puede, no hay acceso, no se puede. Entonces, bueno, a ver, ya veremos cómo se soluciona en el transcurso de los días, ojalá. Muy bien. A ver, voy a llamar el nombre, por favor, de cada uno rápidamente y enciende su cámara para poder conocerlos, ¿ya? Igual y vamos a ir presentando parte del curso. A ver, Alexander Nicolás es el primero que está acá arriba en la lista. A ver, Alexander Nicolás, tu cámara, por favor, para poder conocernos un ratito. ¿Se encuentra Alexander? ¿Está Alexander Nicolás o no está?
Doctor, dice que no está entrando su mic de mi compañero. Ya, Alexandra Pamela. Doctor, buenas tardes. Prende tu cámara, por favor. Está prendida, doctor. A ver, ok. Alexandra Pamela. Muy bien. Ya, a mí nos vamos a conocer un ratito rápidamente, porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Muy bien, gracias. Arthur Freddy. Presente, doctor. Arthur Freddy. Ya no te logro ver bien, hay mucha luz ahí detrás tuyo, pero bueno. Ya, bueno. A ver, seguimos. A ver, Ashley Grace. Presente, doctor. A ver, ¿dónde estás? Ashley, ya, muy bien. Gracias. Brian Alexis. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver. ¿Me escucha? Sí, pero no te veo. Ahí está, muy bien. Ok, muchas gracias. Brenda Ariela. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahorita enciendo. ¿Se logra, doctor? Sí, Brenda, gracias. Ok, Britney Marshall. Presente, doctor. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Ok, sí, buenas tardes, gracias. Carla Mireya. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, no logro verte. Ya. Ok, muchas gracias. Cecia, sí. Sí, doctor. Buenas A ver. Cecia, ok, muchas gracias. A ver, seguimos quién está en la lista. Después viene Criseli. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, Criseli. Muy bien, ya. Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, Cristian. Ok, muchas gracias. Danitza. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, no te veo. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Dandy Johan. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, por favor. ¿Dónde está Dandy? Doctor. Muy bien, gracias. Edith Vanessa. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Elena Alexandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, muy bien, gracias. Emma Mariel. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver. No te veo, Emma. Ya, muy bien, ahora sí, gracias. Ok. Erickson Eduardo. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, ¿dónde está Erickson Eduardo? Aquí, doctor. Ok. Muchas gracias. Steven Elber. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo. Ya. Ok, muchas gracias. Ferdinand. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, muy bien. Gabriela. Presente, doctor. Buenas tardes. Gabriela, ya has pasado como una sombra. Ok. Gracias. Gregory Noel. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver dónde está. Sí.
Ya, ok. Hans Alfredo. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, gracias. Aida, ¿sí? Aida. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Jael Stephanie. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, Jael, ¿dónde estás? Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, no te veo, pero... Ya, ahora sí. Ok, gracias. Muy bien. Jekyun Dayan, ¿sí? Jekyun. Jekyun. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, está muy difícil tu nombre, creo, no sé. Ya. Muy bien, gracias. Jorge Junior. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, gracias. Joyce Helen. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. A ver quién sigue. Juan Diego. Hola, buenas Juan tardes. Diego. Presente. Ya, Juan Diego. Muy bien. A ver, vamos con Karina Elena. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, muy bien, gracias. A ver quién sigue. Catherine Yajaida. Presente, doctor. Buenas tardes. Un ratito, voy a abrir. No sé qué pasó, no puedo activar la cámara. Ya, bueno. Ni modo, vamos a ver. Muy bien. A ver, seguimos. Kelly Wendy. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo. ¿Se logra ver, doctor? Ya. Disculpe. Sí, ok, gracias. Lee Harvey. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Puede verme? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Ya. Lisbeth Chasca. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, gracias. Manuel Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, gracias. María Fe Daniela. María Fe, ok, ya, gracias. Ya, gracias. Gracias. María Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Miguel Ángel. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, muy bien, gracias. Miski y Micaela. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Miski. ¿Se me vio? No. Ya. Ok, gracias. Ritz Fernando. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, gracias. Stephanie Ivanka. Presente, doctor. Buenas tardes. Stephanie, a ver, no te veo. ¿No se ve, doctor? No. Ya, bueno, salió. ¿Quién sigue? Uriel Mauricio. Presente, doctor. No te veo tampoco. Ok. Gracias. Valeria Salomé. Presente, doctor. Valeria, a ver. No sé si me ve, está activando mi cámara. Ya, ahora sí. Ok, gracias. Janet Selenita. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, gracias. Yasmín
Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Geraldine. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. A ver, Yoya Gabriela. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. No te veo. ¿Me puede ver, doctor? Ok, muchas gracias. Y la última es Yubetsi Melissa. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Al menos poderlos ver un ratito. Bueno, a tres de tus compañeros creo que no los he podido ver. Entonces, al menos esa es la idea, ¿no? Hasta poder tener un contacto más cercano seguramente con los demás. Con los chicos de práctica estamos quedando ya igual a hacer alguna rotación presencial en el hospital. Estamos tratando de distribuirnos, al menos en mi curso, ¿no? En los demás cursos no sé cómo están manejándolo todavía. Seguramente ya Diego me va a mandar o me va a mantener al tanto de eso, cómo están manejando el tema de la parte práctica. Entonces, eso, tenemos 4 coordinadores, ahorita son 4 grupos. Necesito los nombres. Bueno, ya sé que una es Chasca, que está haciendo la práctica con nosotros, conmigo ahorita. Los otros chicos, ¿quiénes son? Por favor, porque necesito tener esos nombres para explicarles ahorita lo que vamos a hacer en la parte de la teoría, ¿ya? Entonces, ¿quiénes más están, por favor? ¿Quiénes son los otros 3 coordinadores? Doctor, yo soy el coordinador del grupo 2. ¿Quién es Dandy? Sí, doctor. Ya, Dandy. ¿Qué cosas están rotando con tu grupo ahorita ustedes? Cirugía plástica, doctor. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido de estos días? ¿Ya han hecho alguna clase o no? Sí, sí hemos hecho, doctor. ¿Ya han avanzado la primera clase teórica? Sí, teórica y práctica también, doctor. Ya, no hay problemas, ¿no? Ningún problema, doctor. Ya, ok, sí, con el doctor Torre también, bueno, él recién ha vuelto a retomar hace poco, entonces creo que no va a haber ningún inconveniente. Muy bien, ¿quién es los otros 2, por favor? Doctor, yo soy del grupo 3. Mari, ¿qué cosas están rotando? Traumatología. Con el doctor Uriel, ¿no? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Ya, sí, también el doctor Uriel también recién tiene poco tiempo en la universidad, pero también hemos trabajado con él, no ha habido ningún problema. Entonces, ok. ¿Y el último quién es? Yo, doctor. Yo soy el coordinador del grupo 4. Estamos rotando cirugía cardiovascular. Diego, están con el doctor Egusquiza. Exacto, doctor. ¿Todo bien o algún inconveniente? Sí, doctor, por el momento vamos todo bien. Todo tranquilo, entonces no hay problema, ¿no? Ya. Muy bien. Ok, si ves algún detalle, algo, Diego, tú como coordinador me tienes que avisar, ¿ya? Si ves algún problema, yo soy el coordinador del grupo, ¿ya? De cirugía 1, ¿ya? Entonces, cualquier detalle que haya, me tienes que avisar, ¿ya? Entonces, voy a cortar un rato la cámara y vamos a empezar, ¿ya? Ok. A ver, chicos, ¿me avisas, por favor, Diego? Voy a pasar la primera presentación, que es la parte inicial de la presentación, de lo que nosotros manejamos en el curso. ¿Me avisas, por favor, si se logra ver? Sí, doctor, sí se logra ver. Ya, muy bien. Entonces, ya tengo los grupos de los coordinadores, entonces les voy a explicar para qué necesitamos eso. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar ya oficialmente el tema de cirugía general. A mí me gusta siempre tener todo el tema bien claro, ¿no? Que no haya ninguna duda. Si hubiese algún detalle, por favor, me hacen llegar ahora, ¿ya? O cualquier duda con Diego,
Soy bien, digamos, metódico en tema de tiempos. El tema del cronograma que les voy a presentar en un momento se cumple. Felizmente, lo que he visto en el calendario que no hay ningún día lunes que tengamos algún feriado o algún inconveniente para poder no tener las clases. Si hubiese algún tema de fuerza mayor, obviamente que puede pasar, igual vamos a estar en contacto y se puede reprogramar en algún tiempo que ustedes puedan o que yo tenga el tiempo disponible, ¿no? Eso también vamos a ir manejándolo. Si no, no habría ningún inconveniente. Todos los lunes estamos empezando a la 1 en punto, ¿ya? Las 2 horas que tenemos programadas la clase teórica. ¿Ya? A ver, un segundo, creo que alguien de tus compañeros está entrando. Ya, ok. Muy bien, entonces el tema de cirugía general es el curso, ¿no? Bueno, a mí me gusta llamarlo más cirugía digestiva, ¿no? Porque más trabajamos actualmente en el tema de patologías digestivas. En muchos años se hablaba pues de un cirujano general, que lo que le decíamos, bueno, el cirujano todista, ¿no? Cuando no había las subespecialidades ni nada, el cirujano general abarcaba todo, ¿no? Hacía cirugías de cabeza y cuello, hacía cirugías de tórax, cirugías urológicas, cirugías ginecológicas y hasta traumatológicas en algunos casos, ¿no? Entonces ahora ya, pues ya con todo el tiempo de evolución, la mejoría de la medicina, la subespecialización y ver que uno pues tiene que tratar de manejar un tema más concreto, pues tiene que tener mucho más cuidado y tal vez mucho más énfasis en un tema más específico, ¿no? Entonces es por eso que luego lo manejo como un tema de cirugía digestiva, que eso es lo que nosotros hacemos actualmente. ¿Ya? Ok. A ver, un segundo. Como les decía, soy el doctor Rodríguez, soy cirujano ya hace más de 7 años, Universidad Cayetano. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía General, cirugía endoscópica, cirugía de obesidad, cirugía bariátrica internacional. Tengo diplomado activo. Pues ya conocemos bastante bien el tema del manejo de la universidad. Este es el hospital donde me he formado. Un poquito de la experiencia laboral. Estamos trabajando en el Hospital Cayetano, el Hospital San Juan Bautista en Huaral, haciendo campañas en diversos hospitales del Perú por el IGES, en la Clínica San Pablo, en la Clínica San Juan Bautista, en la Clínica Vendaño, en el Hospital Mercedes de Piura, en el Hospital Sicuani, Quillabamba, en el Hospital de Salud, y actualmente pues ya casi con 6 años seguidos trabajando en el Hospital Regional del Cusco, que es donde van a tener también oportunidad seguramente de poder acompañarnos. Este es el hospital. Los que lo conocen, ¿no? Saben que ha sufrido muchas modificaciones, ¿no? Desde el inicio de la pandemia y demás. Ahora ya todo es diferente, los ambientes, el área de emergencia, el área COVID, hay un área especializada para el área COVID, de hospitalización, de triaje, de UCI y demás, ¿no? O sea que el ambiente donde nosotros manejamos básicamente es la pura emergencia, que es de ver a consultorios externos antes, y el tema de consultorio externo, que es algo acoplado, y bueno, el servicio de centro quirúrgico, que sí es el mismo, y el servicio de cirugía A, que queda en el primer piso, ¿no? Entonces, seguramente ustedes van a tener oportunidad, ¿no? Cuando vengan a la práctica conmigo, para poder conocer un poquito más del ambiente de nosotros, del hospital. Vamos a tener mucho cuidado, como estamos coordinando con el tema de la práctica. No vamos a hacer por grupos muy chiquitos de 2, 1, 2, de repente en algún momento, para que puedan ir al menos una vez al hospital, ¿no? Para que vean el tema, ¿no? Lo que ha pasado lastimosamente con sus compañeros de promociones, que bueno, ya han pasado, miren, ya prácticamente 4 promociones o 4 semestres que estamos con este tema de la pandemia, que no han tenido oportunidad de ir al hospital. Y cuando llegan al internado, pues es un choque bastante difícil, ¿no? El estar en contacto. Nosotros en cirugía tenemos que estar en contacto con el paciente, ¿ya? El tema de estar a distancia y demás es difícil en cirugía. Si tú no ves al paciente, no examinas a tu paciente, no palpas a tu paciente, no vas a poder tener un buen manejo. No es como el área de medicina, ¿no? En lo cual tú puedes hacer consultas, teleconsultas, teleorientación y demás. En
cirugía eso lastimosamente no sirve. Ya se ha intentado, pero no sirve. ¿Ya? Entonces, nos toca asumir el momento que tenemos, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Ok, el servicio de emergencia, donde trabajamos hace un par de años. Entonces, nuestro curso lo vamos a dividir en 3 unidades, ¿no? La primera unidad, que es hasta donde va el primer examen escrito, ¿ya? Son estos 10 temas, incluidos los temas de los seminarios que ahorita les voy a explicar, ya que hemos ido modificando también cada semestre. Entonces, los 10 temas que van a entrar al examen son estos, ¿no? Manejo pre- y postoperatorio, complicaciones postoperatorias, problemas médicos especiales, cicatrización, líquidos electrolitos, nutrición quirúrgica, abdominal agudo quirúrgico, manejo del paciente politraumatizado, traumatismo abdominal y shock. Entonces, son temas bien generales, la parte inicial del área de cirugía, ¿ya? Seguramente ya han visto algunos de los temas o parcialmente los temas en algunos otros cursos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos directamente al tema de cirugía, enfocado a lo de cirugía, ¿ya? Entonces, hablar mucho en sí de anatomía, de radiología, semiología, fisiopatología, entonces no nos abarca, no nos alcanzaría el tiempo realmente, como siempre les comento al inicio del semestre, porque el curso de cirugía general es un curso muy amplio que debería llevarse durante todo un año, ¿no? Pero lastimosamente la currícula no nos da para eso, ¿ya? Y el primer seminario, que va a estar también dentro con 4 preguntas normalmente para el primer examen escrito. Entonces, la segunda unidad ya es algo mucho más específico, ¿no? Para el segundo examen ya son temas bien dirigidos, bien directos, patologías muy concretas, las más frecuentes que vamos a ver en el tema de cirugía digestiva, en cirugía general. Entonces tenemos 9 temas acá, grandes, ¿no? El primero es patología de la pared abdominal y la cavidad abdominal. Después patología de esófago, patología de estómago, patología de intestino delgado, patología del apéndice, patología del colon, patología del recto, patología del ano y patología del hígado. Hasta ahí va el segundo examen junto con su segundo seminario, otras 4 preguntas que entran normalmente para su segundo examen escrito, ¿ya? La tercera unidad, que es lo último, ¿ya? Que va a abarcar parte del tercer examen escrito con estas patologías y algunas que yo les voy a indicar antes, porque no es solamente de esto el tercer examen, ¿ya? Porque sería muy corto, muy poco. Entonces vamos a tomar probablemente 1 o 2 temas bien específicos de la primera y de la segunda unidad. Eso yo ya les voy a avisar en el transcurso del curso. Probablemente terminando el segundo examen ya les voy a avisar qué más va a entrar para este tercer examen. Entonces, para este tercer examen son 5 temas grandes, también largos: vesícula, patología de vías biliares, patología de tumores periampulares, patología del páncreas y patología del vaso. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que está abarcando hasta el tercer examen escrito. Los seminarios que les decía, son 2 seminarios que tenemos, están formados por los mismos grupos de rotación, o sea, no va a haber ningún cambio, ninguna modificación, no va a haber alteración, para que no haya desorden, ¿ya? Entonces, acá tengo los nombres, ahorita vamos a hacer el sorteo. La exposición es de 25 minutos por cada grupo y después se hace preguntas, ya 1 o 2 preguntas bien dirigidas a todo el grupo. La exposición tiene que ser didáctica, innovadora, algo nuevo. La entrega de exposición es virtual al correo. Este es mi correo, lo van a anotar, y me tienen que enviar un día antes de cada seminario, me tienen que enviar su exposición, ¿no? Y cualquier consulta o dudas que tengan respecto al curso, y si por ahí tienen igual algún paciente, algún pariente o alguien que necesite una ayuda, del apoyo de cirugía, pues con mucho gusto, ahí está mi teléfono, me pueden avisar, me pueden contactar para cualquier cosa. El primer seminario, chicos, es este, ¿ya? Entonces, acá son los 4 temas, ¿ya? Que es cirugía de control de daños, circulación enteroperitoneal, manejo quirúrgico de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, y el cuarto tema es heridas, y que es tipos y el manejo actual. Un segundito, por favor, voy a cambiar de micro porque se me está cortando. Un segundo, por favor.
Ya, chicos, a ver, disculpen. ¿Se escucha, no, Diego? Diego. Sí se le escucha, doctor. Ya, Perdón, Diego, doctor, yo Diego tengo se fue. dispositivos. No puedo responder rápido. Sí, doctor, sí se le Ya, escucha. ok, muy bien. Entonces, este es el primer seminario. ¿Ya? Entonces, este es el primer seminario, las 4 exposiciones que ahorita vamos a hacer el sorteo. Este es el segundo seminario, ¿ya? Que va a abarcar los otros 4 temas: cirugía de hipertensión portal, cirugía digestiva en paciente COVID, manejo actual, cirugía robótica y trasplantes en cirugía general. ¿Ya? La bibliografía que tenemos, lo que usamos es el Schwartz, el Meingold, el Shackelford, el Savistone, ¿ya? Anatomía quirúrgica de Skandalakis, el ATLS 9ª y 10ª edición que está saliendo, y para imágenes el Solinger, ¿no? Más que todo nos vamos a hacer siempre lo que es el Schwartz y el Skandalakis, que son los libros un poquito más básicos, ¿ya? Ok, entonces, mire, yo voy a hacer el sorteo. Acá tengo los 4 nombres, los 4 papelitos, ¿ya? Entonces, el nombre que salga, anótalo por favor, esto, Diego, para que ya no haya ningún problema, porque varias veces ha pasado que varios integrantes de los grupos no saben ni qué exponer, ni cuándo, ni nada, así que para que no haya ningún problema, ¿ya? Pues acá tengo, tengo los 4 nombres, ¿ya? Y voy a mover, voy a sacar, ¿ya? Entonces, el tema número 1, acá, le toca al grupo de Mari, ¿ya? Mari, el grupo de Mari va a exponer cirugía de control de daños. Está bien, doctor. Ya. El segundo tema, circulación enteroperitoneal, que es un tema interesante, bien bonito, nuevo. Ya, les va a tocar, aquí está, al grupo de Diego. Ya. Está bien, doctor. El manejo quirúrgico de hemorragia digestiva alta y baja, quirúrgico, tiene que ser bien puntual, porque es algo largo también ese tema, está el grupo de Dandy. Y el último tema, que es un tema sencillo, pero tienen que hacerlo bien, ¿ya? Con manejo actual, por eso dicen, no es algo antiguo, chicos. Heridas, tipos y manejo actual al grupo de Chasca. Ok, esa es la primera del primer seminario. El segundo seminario, vamos a ver. El segundo seminario, el primer tema, cirugía de hipertensión portal, le toca al grupo de Chasca. Ya, a ver, el segundo tema, cirugía digestiva en paciente COVID, que es igual un tema interesante, al grupo de Mari. El tercer tema, cirugía robótica en cirugía general, al grupo de Diego. Y el último, de trasplantes en cirugía general, al grupo de Dani. Ok. Claro, ¿no? ¿Sí, Diego? Muy claro, doctor. Ya, excelente. Entonces, esa es la primera parte. Denme un segundito, voy a abrir el tema del cronograma, a ver dónde lo tengo. Ya, si es que hubiese alguna duda, por favor, hoy día me la hacen llegar, o si quieren comentar algo, igual ahorita. El tema de lo que es las notas son lo mismo, no hay ninguna variación, la forma de calificación, los porcentajes y todo lo demás es igual, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es dividir, ¿no es cierto?, a ver, un segundo, que no puedo ver. Ya, aquí está. Dividimos, ¿no es cierto?, la parte teórica y práctica, ¿no es cierto? Van por un lado, la práctica va a tener un valor, ¿no es cierto?, del 30%, y la parte teórica y los seminarios es el 70%. Y de ese 70%, el 80% es los exámenes y el 20% sus seminarios. ¿Ya? Así es como se logra ver el tema de la calificación. ¿Ya? A ver, estoy poniendo
el cronograma. ¿Me avisas si se logra ver? Sí se ve, doctor. Se ve, ya. Ok, este es el cronograma, chicos. Igual lo voy a subir seguramente al aula virtual, igual todo cuando todos ya tengamos listo el orden. Entonces, como les decía, nosotros tenemos un cronograma bien claro, que difícilmente se va a modificar, ¿ya? Entonces, mira, el día 7, bueno, la anterior semana era la presentación, el sílabus también recién lo voy a poder subir porque el doctor Torres no me manda hasta ahora lo que le corresponde de su curso, así que estoy tratando de contactarme con él, ¿ya? Para mandar todo el sílabus de manera completa, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar los dos temas de manejo pre- y postoperatorio y complicaciones postoperatorias. El próximo lunes 21, problemas médicos especiales, cicatrización. El lunes 28 hacemos líquidos electrolitos, nutrición quirúrgica. El día 7 de marzo, abdomen agudo quirúrgico y manejo de paciente politraumatizado. El lunes 14 de marzo, trauma abdominal y shock. El 21 de marzo es el primer seminario, o sea, su primera exposición, ¿ya? Y el lunes 28 de marzo es su primer examen. El día 4 de abril es la patología de pared abdominal y esófago. El día 11 de abril es patología de estómago e intestino delgado. El día 18 es patología de apéndice y del colon, ¿ya? Y el día 25 de abril es patología del recto llano. El día 2 de mayo es patología del hígado, es un solo tema porque es muy amplio. El día 9 de mayo es su segundo seminario. Y el día 16 de mayo es su segundo examen escrito. El día 23 de mayo es patología de vesícula, vías biliares. El día 30 de mayo son tumores periampulares y patología del vaso. El día 6 de junio es patología del páncreas, que es también bien amplio. Y el examen final es el día 13 de junio. ¿Ok? ¿Todo claro, Diego? Sí, doctor, pero tengo una pequeña pregunta. Dime. Después de la última exposición viene el examen, pero usted indicó que nos iba a tomar de 2 temas adicionales. Ya, claro. Por eso te digo, o sea, para el tercer examen va a ser lo último, de los últimos temas que les he mostrado ahorita, ¿no es cierto? Desde vesícula para adelante. Y va a ser unos 2 temas por cada unidad previa, o sea, 2 temas de la primera unidad, 2 temas de la segunda unidad, pero cosas muy puntuales que yo les voy a decir. ¿Ya? Eso es lo que yo les voy a indicar. Ahorita no. ¿Okay? Está bien, doctor. Sí, ya se entiende mejor. Ya, muy bien. A ver, ¿qué dice? María Alejandra, dime, ¿qué pasó? Doctor, en los seminarios, como somos 12, ¿se escoge quiénes vamos a exponer o tenemos que exponer los 12? No, tienen que exponer todos. Por eso, mira, el tiempo puede ser hasta 30 minutos de repente máximo por grupo, pero lo que tienen que hacer es tener mucho cuidado en el tema del tiempo, ¿no? O sea, si son 12, pues prácticamente les toca 2 minutos y algo a cada uno, ¿no? 2 minutos y medio máximo por cada uno. Entonces, no puede ser de que el primero exponga, ¿no? Y se lance 4 o 5 minutos y no van a tener tiempo para los 2 últimos, 3 últimos. Entonces, se cumple el tiempo y se acaba la exposición. Así es, no hay 2 minutos, 3 minutos más, nada. Es un tiempo y listo. Sí, por eso ustedes tienen que ver bien ese tema, ¿no? De la exposición, calcular sus tiempos, practicar, ¿no? Y bueno, para que no haya ningún problema. ¿Ya? ¿Ok? Está bien, doctor. ¿Y las diapositivas cuánto antes le tenemos que enviar? No, como les decía, un día antes tienen que mandarme al correo su trabajo, su exposición, tienen que mandarme un día antes. Correcciones no las hacemos normalmente, ¿no? Porque la corrección tiene que hacer en la exposición. Si es que algo que está mal o algo que no está completo, pues ya se tiene que ver en ese momento. No hay forma de poder corregir antes. ¿Ya? Gracias. Okay. Ya, chicos, entonces, todo claro, Diego, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿se logra ver la imagen en la pantalla? Sí, se logra ver, doctor. Ya, muy bien. Tal vez, doctor, podría agrandar la pantalla para que se pueda ver mejor. ¿Agrandar la pantalla? ¿Se ve chiquito?
No, doctor, sino que no aparece presentado. Ah, no está presentado, ya, ok, a ver, ahora sí, voy a volver a cortar, entonces, ya, mejor otra vez, a ver, un segundo. A ver, ¿dónde está? ¿Ahora no se ve? Sí, me acuerdo, gracias. ¿Sí se ve la pantalla completa? Sí, doctor. Ya. Ok, Doctor, bueno, dime. ¿Nos va a facilitar las diapositivas? Mira, normalmente no hacemos eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es grabar la clase, pero como te digo, si no se puede grabar hasta el momento, y tú estás grabando la clase, ¿verdad? Sí, doctor, sí estoy grabando la clase. Estás grabando la clase, entonces tienes las diapositivas ahí a la mano, ¿ya? Entonces, pues vamos a tratar de solucionar el tema eso con la universidad para ver que haya una grabación mucho más adecuada y demás para poder después tener todo en orden, ¿ya? Porque todas las grabaciones se suben al aula virtual. Ahí está la grabación y obviamente dentro de la grabación están todas las diapositivas, ¿ya? Ok, entonces empezamos rápidamente, chicos. Estos dos temas son los temas iniciales que les decía, ¿no? Entonces, el manejo inicial en cirugía, lo que tienen que ir viendo y pensar es que un paciente quirúrgico es un paciente que tienes que actuar muy rápidamente en todo, ¿ya? Tienes que tú ir manejando tiempos y saber indagar bien de lo que tú estás manejando. No es como otras especialidades y básicamente no es como un tema de medicina, en el cual tienes a veces más tiempo, pacientes son más crónicos, tienes, digamos, un poquito más de estudios para poder hacer y decidir o llegar a un diagnóstico y manejo y demás. Entonces, en cirugía no, en cirugía tienes que aprender a tener más rápido toda tu decisión, saber en qué momento operar, en qué momento no operar, en qué momento esperar un poco, ¿no? En qué momento podemos hacer algún otro procedimiento más o alguna otra cosa más, cuando reoperar a un paciente si es que necesitas o meritas. Entonces hay que tomar decisiones rápidamente en este caso, ¿ya? Pues de eso básicamente se trata esta parte inicial del manejo pre y postquirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿No? Los que han tenido oportunidad de estar en contacto con algún paciente quirúrgico, seguramente, ¿no? Las estadísticas te dicen pues que más o menos 10 a 15% de la población mundial se realiza algún tipo de intervención quirúrgica en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, seguramente alguien de ustedes ha pasado por sala de operaciones, o algunos familiares, o un conocido directamente. Entonces, es importante, ¿no? Es importante manejar todo esto, ¿ok? Entonces, el manejo prequirúrgico es todo lo que va a abarcar antes, ¿no es cierto?, de empezar la cirugía como tal, ¿ya? Entonces, el objetivo que es tener una evaluación correcta para poder identificar todos los riesgos posibles del paciente que puede tener antes de que entre al quirófano, o incluso antes de empezar la incisión, si tú quieres llamarlo así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes esa capacidad de poder manejar bien a tu paciente, poder llegar a que puedas compensar más a tu paciente, que llegue mucho más tranquilo, más estudiado, más relajado, si quieres, en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, en todo, en el ámbito anatómico y demás, entonces muy probablemente vas a tener mejores resultados en tu cirugía, ¿no? El éxito va a ser mejor, el paciente va a salir más rápido, tal vez de alta, va a tener menos posibilidades de complicaciones, va a estar mucho mejor y la recuperación va a ser mucho mejor. Eso sería lo ideal. No siempre se cumple eso, obviamente, ¿no? Cuando tienes más tiempo para preparar a un paciente, pues obviamente es mejor, ¿cierto? Entonces, a comparación de un paciente
de emergencia, pues no tienes mucho tiempo, ¿no? Entonces, de repente tienes minutos, hasta un par de horas, de repente para poder hacer algo y tratar de compensarlo para poder estar más tranquilos en la cirugía, pero a veces no. Tienes que entrar a sala, meter a un paciente a sala de emergencia en cuestión de minutos, pues si no se muere, pues no te queda otra, ¿no? No te queda otra, entras con las que venga, con el riesgo quirúrgico que te toque, con todas las posibilidades que puedas encontrar en casos de trauma, sobre todo, tienes que decidir rápidamente, pacientes accidentados o pacientes en extremo, ¿no? Que te puede tocar también. Entonces, todos los pacientes tienen que manejarse de igual forma, el rico, el pobre, el blanco, el negro, el gordo, el flaco, todos los pacientes tenemos que darle un buen manejo especializado, individualizado para cada paciente. Tratar de que el manejo quirúrgico en el hospital sea igual, similar, o pues a la parte privada, o que si fuese tu propio pariente, ¿no? Imagina que estás manejando a algún pariente tuyo o algún conocido tuyo, tratar de darles la calidad completa de tus pacientes. Entonces, en este manejo prequirúrgico, entonces todo el estudio y preparación del enfermo para la cirugía. Entonces va a empezar lo que es una entrevista inicial del cirujano y que va a terminar al iniciarse la anestesia en sala de operaciones. Ya eso es otro manejo, otro mundo. Cuando ustedes vean anestesiología, es otra especialidad, ¿no? Obviamente trabajamos muchísimo de la mano con ellos. Si no hay un buen manejo, un buen equipo de enfermera, anestesiólogo, cirujano, pues hay problemas en sala de operaciones. ¿Ya? Entonces, todo eso lo que va a abarcar el manejo es importantísimo conocerlo y verlo a detalle en cada paciente, revisar bien la historia clínica, revisar al paciente, conversar con el paciente y demás. Este estudio va a tener finalidad de llegar a un diagnóstico integral, obviamente, explicar al paciente qué tipo de cirugía va a hacer, cuánto tiempo se va a demorar, qué posibilidades hay, qué posibles complicaciones y todo lo necesario que el paciente tenga alguna duda para que llegue mucho más tranquilo a su cirugía. Entonces, este paciente, obviamente, estamos diciendo, puede tener 1, 2, 3 enfermedades previas, 2 comorbilidades, lo que le llamamos, ¿no? O de repente ninguna, ¿no? Y que puede recién verse en ese momento de la cirugía. Entonces, todo eso se tiene que tratar de corregir si es que fuese posible. Y lo importante es esto, tener un buen ambiente laboral, una buena relación médico-paciente, ¿no es cierto? Para tener un buen manejo postoperatorio también, ¿ya? Entonces, esta preparación prequirúrgica, ¿no? Obviamente requiere una valoración bien exhaustiva, minucioso, en condiciones óptimas, tener un ambiente completo, correcto, donde tú puedas atender a tu paciente para ver que este paciente que se va a someter a una cirugía, pues baje al mínimo el estrés quirúrgico que puede tener. Que toda cirugía es un estrés. Te haces una cirugía menor, te puedes una cirugía estética, una cirugía vascular, una cirugía traumatológica, una cirugía grande, larga, neoplásica, tumoral o no. Entonces, toda cirugía, toda tiene siempre un riesgo quirúrgico y un estrés, ¿no? El paciente está pues, nervioso, está ansioso. Hay que tratar de conversar y explicar y tratar de calmar a lo más que se pueda al paciente y la familia, ¿no? Entonces, es una valoración que se tiene que hacer general, ¿no? Para todo paciente en general, de cualquier procedimiento, el tipo de anestesia que va a tener, dónde se le va a hacer la cirugía y demás, y la valoración específica porque cada paciente es diferente, ¿no es cierto? Cada paciente va a tener un manejo individualizado de acuerdo a la patología que tenga, si es emergencia, si es cirugía programada, también va a variar más. Por más de que tú hayas operado miles de pacientes con la misma patología, siempre hay que darle un manejo especializado, individualizado. Acá, por ejemplo, ¿no? Hay muchas fotos, muchos pacientes, muchos diversos tipos de personas, de razas, de características físicas, si quieres llamarlo, en una propia patología, en una sola patología, que puede ser la patología más frecuente que operamos nosotros, que es la vesícula, ¿ya? Entonces puede tener variaciones anatómicas, variaciones quirúrgicas, variaciones vasculares, deposiciones posoperatorias, muchas variantes quirúrgicas que tengas que tomar la decisión en cuestión de minutos y demás. Entonces es muy variado. Verás, puedes operar muchísimas veces la misma patología, pero cada órgano, cada paciente tiene algo especial, algo original, ¿ya? Entonces eso también igual siempre lo recalco a todos
a todos los estudiantes, a todos los residentes. Entonces, la clasificación de un paciente quirúrgico puede ser dos, obviamente. Bueno, son dos tipos nada más. O es un paciente quirúrgico de emergencia, que tienes que entrar rápidamente, o un paciente para una cirugía programada, ¿no? Para una cirugía electiva, ¿no? Entonces, esas son las dos opciones que puedes tener para los pacientes. ¿Ok? Entonces, tenemos un triaje, ¿no? Que es el sistemas o la clasificación para el nivel de gravedad para manejos de pacientes quirúrgicos. Normalmente esto se maneja bastante en la emergencia de los hospitales que tienen pues un área de trauma shock grande o un área de UCI cercano a la emergencia, ¿no? Y hay hospitales que tienen emergencias y manejan emergenciólogos de manera importante. Entonces, acá tenemos los niveles que son 5, básicamente, ¿no? El nivel 1 al 5, ¿no? Lo que es desde emergencia, el color rojo, muy urgente el color naranja, urgente el color amarillo, poco urgente el color verde y no urgente o electivo el color azul. El tiempo de atención vemos que tiene que ser rápidamente en 1, ¿no? De inmediato, ¿no? Básicamente los pacientes que están en peligro de muerte en ese momento, ¿no? Politraumatizados, de repente una lesión cerebral importante, una lesión vascular, un gran quemado que llegue rápidamente, un paciente con trauma por proyectil de arma de fuego y demás, ¿no? Pues que tienes que atenderlo rápidamente, que está haciendo un shock séptico, un shock hipovolémico, muchas patologías que nosotros podemos ver. Entonces, eso tenemos que aprender a manejar para ver la cantidad de pacientes que tú puedas tener y distribuirlos de manera correcta, para que no haya problema de larga espera de atención a este tipo de pacientes. Entonces, un paciente que entra por emergencia, ¿qué cosa es? Es un paciente que requiere una intervención quirúrgica lo más pronto posible. Sin importar la condición, porque una emergencia significa que está en peligro su vida. Está en riesgo su vida si es que no se logra resolver su problema, que en este caso estamos hablando quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces puede fallecer el paciente. Entonces, es una emergencia. Entonces, normalmente, ¿qué te puedes encontrar cuando tienes una emergencia? Pacientes que necesitan estabilización hemodinámica, sí, le ponemos entre interrogantes, pero sí y no. O sea, si tú tienes esa capacidad de estabilizar parcialmente o totalmente a tu paciente antes de meterlo a sala, pues muchísimo mejor. Pero si no, entras, como les digo, en las condiciones que toque y de ahí se ve, ¿no? Ni modo. No todos los pacientes pueden entrar muy tranquilos, muy compensados y demás, ¿no? La hidratación también correcta para todos los pacientes que van a entrar a sala, ¿no? Es importante. Corrección del medio interno si es que se puede corregir. Obviamente sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, que eso demora mucho tiempo, no es cuestión de minutos, ¿ya? El uso de antibióticos profilácticos o para tratamiento en diagnósticos ya definitivos, hacer un monitoreo de estos pacientes, pedir todos los exámenes prequirúrgicos que vamos a verlos en un rato y hacer un buen, correcto riesgo quirúrgico. El consentimiento informado es básico, importantísimo en el área de cirugía, donde tiene que estar bien especificado el diagnóstico, el procedimiento, los riesgos y las complicaciones que puede tener el paciente de acuerdo al momento en que va a entrar a operarse. Y el ingreso precoz a sala de operaciones, obviamente, ¿no? Nosotros te llega, por ejemplo, un paciente ya, como teníamos en las emergencias grandes, politraumatizado por múltiples armas de fuego, el paciente en tórax, cuello, abdomen, entonces simplemente llega, lo metes a trauma shock al paciente, le ponen 2 vías, le agarras su dedo, le pones una huella ahí en el dedo, mientras que le van sacando la sangre, le sacan un EKG, le hacen un riesgo quirúrgico rápido y lo metes a sala, y en 10-15 minutos el paciente está en sala, ¿no? Porque si no se muere, pues, ¿no? Lo metes a sala y ya, listo, ahí es otra historia, otro mundo. Y un paciente electivo, ¿qué cosa es? O sea, un paciente es electivo, obviamente tienes mucho más tiempo para poder observar al paciente, porque no es determinante el tiempo, porque no compromete su vida del paciente. Acá el paciente puedes pedirles exámenes todos los necesarios para que sea un estudio muy completo, pedir todas las interconsultas, otras especialidades que sean necesarias, y acá el paciente puede decidir operarse o no. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene una hernia inguinoescrotal grande,
¿no? Entonces el paciente te llega al consultorio, se le explica pues los riesgos que puede tener o no, y el paciente, por el tiempo que tenga, probablemente son enfermedades más largas, ¿no? Va a decidir si quiere o no quiere operar. También hay que explicarle en estos pacientes programados si van a tener vías alternativas terapéuticas transitorias o definitivas para manejo no quirúrgico. O sea, ¿qué significa eso? De que tú tienes a un paciente, ¿no? Viendo la condición que tiene, edad, comorbilidades y demás, ver el riesgo, si es que es correcto ese riesgo-beneficio, que se puede operar o no, que puede pasar, o darle otras alternativas, ¿no? De repente manejos endoscópicos, manejos con radiología intervencionistas, manejos médicos de repente en algunos casos inicialmente, ¿no? Entonces todo eso se le tiene que plantear a un paciente, no cerrarse directamente. Si es un paciente que no tiene otra opción más que la cirugía, pues se le explica también, pero si tienes otras alternativas transitorias, ¿no? Idealmente o definitivas, se le tiene que explicar al paciente para que no haya ningún problema. Entonces, toda intervención quirúrgica que va a salir bien, que sea exitosa, va a depender obviamente de un manejo integral, un manejo preoperatorio integral, que prepares correctamente a tu paciente, ¿ya? Que hagas un procedimiento quirúrgico apropiado para cada caso, y hay que tener cuidado obviamente en el postoperatorio, no es que ya se operó y listo, ¿no? Ahí termina, ¿no? Hay que hacer un seguimiento a todos los pacientes para que vayan de la mejor manera. Entonces, en estos cuidados preoperatorios, ¿qué cosa vamos a abarcar? Vamos a abarcar un correcto diagnóstico, hemos dicho, siempre, obviamente, si tú tienes una certeza de que tu diagnóstico preoperatorio es el correcto, pues mucho mejor. Hay casos en los cuales no se cumple eso, ¿no? Que tengas duda diagnóstica o entras con diagnósticos a descartar probablemente, o el tema que lo vamos a ver más adelante, el tema de abdomen agudo quirúrgico, que es el título grande para alguna patología quirúrgica, pero no estás seguro al 100% de qué puede ser, ya vas a hacer desgloses de todo esto, ¿no? Hasta acá tienes que hacer una buena anamnesis, preguntar varias veces al paciente, a los parientes, hacer un correcto examen físico, o sea, revisar muy bien al paciente, ver y revisar los exámenes de laboratorio que está teniendo, los resultados del paciente, imágenes y demás, o procedimientos previos, ver qué cosas están respondiendo las otras especialidades, si hay alguna sugerencia para el preoperatorio, de repente un paciente con problema ventilatorio, el que tenga que recibir de repente inhaladores, pacientes especiales, manejos médicos especiales, que también lo vamos a ver en la siguiente clase y demás, ¿no? Pero eso tiene que ser rápidamente. Y tomar una decisión valorando el riesgo-beneficio de la enfermedad, si es que la cirugía le va a ayudar más o le puede complicar más si es que se la realiza. Entonces, el examen físico también es importantísimo, ya que un correcto examen físico te puede dar un 80, yo diría hasta un 90% del diagnóstico en la mayoría de los casos. Haciendo eso y haciendo una buena anamnesis juntos de la mano, tienes una muy alta posibilidad de que llegues a un diagnóstico muy certero. Entonces, la obtención del examen físico, obviamente, ya lo saben ustedes cómo hacer el orden, ¿no? Hacer una historia de la enfermedad actual. Esto es importantísimo porque ver si es que el paciente está entrando con un día de enfermedad, de que está entrando con 5 días de enfermedad, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, acá hay que indagar bien, correctamente, hay que ser minuciosos, meticulosos en el tema de la enfermedad actual. Lastimosamente muchos pacientes pues entran y te confunden, ¿no? Te pueden decir que sí, está con dolor, pues te pueden decir hace una semana, pero ya tiene más dolor hace 2 días, o que el dolor es similar, o que el dolor es diferente. Entonces, saber distinguir el tipo de malestar lo más actual posible, ¿no? Eso es importante en cirugía, ¿no? O sea, cuál es su molestia más importante y el tiempo correcto de inicio, ¿no? Antecedentes patológicos también, si tiene alguna enfermedad previa o ha tenido, cirugías previas, importantísimo para nosotros para ver, ¿no? De qué se ha intervenido en el área quirúrgica, que ha tenido qué tipo de cirugía, complicaciones, seguimiento y demás. Antecedentes de alergias, para ver qué medicación también le puedes dar, si va a requerir algún tipo de procedimiento o un estudio con contraste, ¿no? Y la evaluación por sistemas. Entonces, todo eso es importantísimo. En la relación hay que hacer, obviamente, una buena historia clínica, hay que darle una confianza, darle seguridad al paciente para bajar el estrés que hemos estado conversando. En cuanto a la enfermedad actual,
igual recalcando y repitiendo que ver el correcto inicio de la enfermedad, preguntar más de una vez, siempre lo hacemos nosotros eso, que no te baste con que el paciente llegue con una hoja de referencia o llegue con una nota de algún otro especialista o de alguna otra persona en la cual te diga, pues ya que está con tanto tiempo mal y demás, pues no, hay que preguntar varias veces, saber distinguir cuál es el tiempo correcto. Sacar la sintomatología no relacionada, eso también es importante, porque el paciente puede venir y dice, ay, que me duele la barriga, me duele la cabeza, me duele el cuello, pero si estoy, digamos, con náuseas o estoy con tos, te puede dar un montón de sintomatología y a la cual pues no te va a ayudar para lo que tú estás buscando en cirugía, como les digo, nosotros tenemos que ser mucho más prácticos, más directos. Entonces, toda esa otra sintomatología no es necesario para nosotros, ¿ya? En ese momento. Entonces, después, si te da más tiempo, ya se puede manejar. Pero normalmente eso tienes que sacarlo a un costado para poder manejar bien a tu paciente. Volver a interrogar al paciente o familiares ante duda diagnóstica, como les decía, cuando algún examen no está claro, de repente tienes una ecografía dudosa, tienes una endoscopía no bien hecha, ¿no? Entonces todo eso hay que volver a repetir y volver a interrogar varias veces. En cuanto a los antecedentes patológicos, en enfermedades crónicas es más difícil manejar en pacientes, por ejemplo, que sean pacientes diabéticos, reumatológicos, tiroideos, que son casos médicos especiales, enfermedades de reciente data también, si ha tenido, por ejemplo, un COVID hace poco, si es que ha tenido un accidente hace poco, si es que ha tenido una cirugía hace poco, todo eso es importante, enfermedades infectocontagiosas para el cuidado del familiar, el cuidado del personal de salud, ¿no? O sea, sabes si el paciente pues tiene hepatitis, VIH y demás, ¿no? Pues todas esas cosas tienen que estar claras antes de entrar a sala de operaciones. En cuanto a las cirugías previas, sobre todo en las cirugías abdominales, que es donde más manejamos nosotros el procedimiento, ver importante que es el tiempo que ha pasado. Es diferente que se haya operado, por ejemplo, de una obstrucción intestinal una semana antes del cuadro actual que está llegando, digamos, una probable apendicitis, o que se haya operado hace 10 o 20 años. Es diferente, totalmente diferente. ¿Ya? Si fue electivo de emergencia, también ver qué ha pasado, dónde se ha realizado, en una clínica, en un hospital, en otro país, si hubo o no complicaciones y demás. Entonces, idealmente es tener un reporte operatorio claro anterior, o al menos una epicrisis o algún resumen de lo que ha podido pasar en casos de quirúrgicos para nuestros pacientes, ¿no? Si es más de reciente data, con mucha más razón, ¿no? Porque puede tener relación el cuadro actual con el cuadro quirúrgico previo que ha podido tener. Cirugías en otras zonas corporales, igual para ver, ¿no? El tema, digamos, cirugía de columna, cirugía de tórax, cirugía vascular y demás, ¿no? Es importante también manejar. Como antecedente, alergias, igual a medicamentos, anestésicos, contrastes, agentes externos y demás. La evaluación tiene que ser una evaluación muy amplia por sistemas, ¿no? Ver desde arriba hasta abajo la parte cardíaca, la parte respiratoria, renal, hepática, nutricional, funcional y demás, que ustedes ya lo saben por semiología. Entonces, en general, para nosotros en cirugía es importantísimo manejar y ver la parte del estado general del paciente, ¿no es cierto? Que esté compensado, que esté estable, que esté inestable, ver la facies del paciente, ver cómo está la piel del paciente y después ver la parte tóraco-abdominal, ¿no? Es lo que más manejamos. En la evaluación cardíaca, entonces, esto es algo ya muy especializado, obviamente tiene que ser efectuado por el cardiólogo. Normalmente los riesgos lo hacemos por un médico de medicina interna, no tenemos un cardiólogo ahí a mano en la emergencia las 24 horas del día, el internista sí. Entonces, pero si tu paciente amerita una evaluación por el cardiólogo, tienes que mandarlo. O sea, si te da el tiempo, es mejor que tengas una evaluación mucho más clara. Incluso algunas veces hemos entrado a sala de operaciones con el cardiólogo ahí, o sea, con un cardiólogo intraoperatorio, por el manejo, por el monitoreo y demás. Hay que hacer un buen examen físico, igual el cardiólogo va a pedir, normalmente pide el electrocardiograma, rayos X de tórax no siempre, a no ser que sea un paciente mayor de edad, ¿ah? Y que tengas un diagnóstico certero de lo que tú estás manejando, ¿no? Entonces, el caso de que tenga que tomar medicación el paciente antes de la cirugía, igual eso hay que ver, si te da el tiempo o no para poder estabilizar al paciente en la parte cardíaca. Si toma anticoagulantes, si toma antihipertensivos y todo lo demás, eso tiene que tener un manejo muy claro. Estos son los criterios, no lo vamos a nombrar, pero obviamente los cardiólogos lo ven para ver el tipo de criterio que puede
porcentajes de acuerdo a la complicación quirúrgica o postquirúrgica que puede tener. La evaluación respiratoria, lo mismo, igual el neumólogo va a saber si los factores predisponentes de morbilidad o mortalidad van a hacer que pueda tener alguna complicación por la cirugía, por el tipo de anestesia que le van a poner o no, para identificar una buena parámetro ventilatorio, ¿no? Entonces hay que identificar y disminuir los factores de riesgo relacionados a la cirugía. En nuestro medio y actualmente aún todavía el tema del descarte del COVID está ya de protocolo a todos los pacientes entran con prueba COVID hasta las operaciones, sí o sí, sea negativo o positivo y tenga que entrar, igual tiene que entrar con lo más certero posible. Y los factores que incrementan el riesgo de las complicaciones, pues obviamente respiratorias, pacientes asmáticos, obesos, fumadores, enfermedades pulmonares, que tengan un tiempo prolongado en sala de operación, el riesgo neumológico y demás. En la parte renal hay que ver manejo de hidratación correcta a los pacientes para que no tengan complicaciones. La causa más frecuente de oliguria es obviamente la hipovolemia, pacientes que no entran con sonda Foley, porque no todos entran con sonda Foley y hacen las operaciones, algunos ameritan, algunos no. La evaluación preoperatoria renal, no hay que ver si el paciente tiene problema renal agudo, renal crónico, si es que ha tenido una infección urinaria, una obstrucción urinaria, uso de nefrotóxicos y demás. En la parte hepática, que es algo ya muy especializado, ¿no? Ver la función hepática del paciente, si tiene muy relación o no con patologías hepatobiliopancreáticas, ¿ya? Sobre todo eso, descartar que el paciente no tenga hepatitis o no tenga cirrosis, porque hepatitis por el manejo de los pacientes que puedan tener una complicación, la cirrosis por el grado de severidad que pueden tener los pacientes quirúrgicos. Nadie quiere operar a un paciente cirrótico. El cirrótico es un mal paciente, son desnutridos, tienen hipolinemia, tienes mucha ascitis, los tejidos son debilitados, son malos, sangra más el tejido, tiene muchos problemas de coagulación, entonces es complicado, ¿no? Descartar alcoholismo y abstinencia, tener cuidado con la encefalopatía, le ponemos porque pacientes que puede que se haya sufrido algún accidente, un golpe, de repente un trauma abdominal, un trauma cerebral, o que puede pensar que sea esa la causa y realmente puede ser una encefalopatía por otra causa, ¿ya? La evaluación nutricional es básica para nosotros en cirugía, es un tema muy amplio para el manejo de pacientes quirúrgicos. Hay que ver el estado nutricional, nos va a orientar si es que va a soportar no más probablemente el estrés quirúrgico que va a tener el paciente. Entonces, un estado nutritivo anormal se puede asociar con alteración del sistema inmune, pérdidas de pesos muy altas también te va a dar más movilidad, más mortalidad, 300% más posibilidad de infección de herida operatoria en pacientes desnutridos. Nosotros nos basamos básicamente en dos parámetros importantes para ver que tu paciente esté bien nutrido o no, inicialmente con lo que es el parámetro de albúmina o la transferrina. Si es menos de 3 o menos de 150 cada uno, son indicadores de malnutrición. Entonces, por ejemplo, si tú vas a entrar a una cirugía oncológica y vas a hacer una resección intestinal, anastomosis, tienes una albúmina muy baja, lo más probable es que ese tejido no pegue bien, por más técnica operatoria delicada, con mucho cuidado que hagas, en 2 planos, lo que tú quieras, pues muy probablemente el tejido se te puede abrir, ¿no? Puedes tener dehiscencia de suturas, dehiscencia de anastomosis, evisceraciones y demás, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta el tema nutricional para cirugía, es muy importante. Hipolinemia puede decir complicaciones, dehiscencias, perforaciones, reoperaciones y todo lo que conlleva el tema de malnutrición. En cuanto a los exámenes de laboratorio, nosotros, como les decía, tenemos exámenes de rutina, con los que pedimos a todos los pacientes en el preoperatorio, que son hemograma, glucosa, creatinina, TPINR, grupo factor, tiempo de coagulación y sangre. El VIH y RPR se están pidiendo en pacientes para cirugías programadas, selectivas, no en la emergencia, ¿no? Y la orina tampoco no es de rutina, solamente cuando hay duda diagnóstica, sobre todo en pacientes mujeres, en edad fértil, obviamente, puede haber una sospecha o duda diagnóstica de lo que estamos viendo. Y las pruebas especiales son pruebas hepáticas. Cuando operamos, por ejemplo, vesículas, sí tenemos que pedir un perfil hepático, si no, no es necesario, ¿no? Ver cómo está el tema de las bilirrubinas, las transaminasas, las alcalinas. Amilasa y lipasa son exámenes muy específicos en otros casos, algunos sirven, algunos no, eso lo vamos a ir viendo. Electrolitos, hay también algunos casos muy puntuales, ¿ya? Y marcadores tumorales también en casos de
patologías más específicas, neoplásicas y demás, ¿no? Que ustedes también ya lo pueden ir buscando, pueden ir revisando para que vayan teniendo una idea mucho más clara. El descarte del COVID ya, obviamente, antes lo que se hacía es la prueba rápida, ¿no? Después pasamos a la prueba molecular, la prueba antigénica, incluso las pruebas genéticas que actualmente están hablándose. Lo que más se usa es la prueba antigénica actualmente, ¿no? En la emergencia, por el tiempo de resolución que te entregan rápidamente y demás. Entonces, todos los pacientes a la emergencia están entrando por una prueba antigénica. Igual los pacientes selectivos o los pocos selectivos que se programan, porque es variado, un momento se hace cirugías programadas, se hizo pues, cirugías programadas de manera normal, luego se suspendió, luego otra vez se trató de normalizar y demás. Entonces, lo que se hace es el paciente entra al hospital el día en que se va a hospitalizar y en ese momento, antes de entrar al servicio, se le hace su prueba. Eso es en la parte de cirugías programadas. En la emergencia no, el paciente llega y si tú le pones la orden, el paciente pasa a observación, de inmediato tiene que tener su prueba COVID en ese momento. ¿Ok? Entonces eso ya es otro tema también bien específico. La valoración del riesgo operatorio, obviamente toda cirugía tiene un riesgo. Les explicamos, te vas a sacar un uñero, se te puede sobreinfectar, se te puede necrosar, puedes terminar con una amputación del dedo. Entonces, toda cirugía tiene siempre un riesgo, ¿no? Hay que hacer un balance riesgo-beneficio de acuerdo a la cirugía. Pacientes, si realmente la cirugía le va a salvar la vida, le va a ayudar, o también aún se puede esperar un poco, ¿no? Ver los avances de técnicas quirúrgicas van a disminuir el riesgo, obviamente es diferente una cirugía que se haya hecho hace 40 años, un tipo de procedimiento hace 40 años, a hacerlo actualmente, ¿no? El tema de la laparoscopía, el tema de insumos, de instrumentos, el tema de anestesia y todo lo que ha ido con mejoría por el bien del paciente en la medicina, ¿no? Los estudios van a mostrar una mortalidad del 2% en menores de 65 años y de 10% en mayores de 80 años. Esto es en general en el área de cirugía. Normalmente las estadísticas varían en cada hospital, de cada sitio, de cada ciudad, ¿no? El tema de morbilidad, de mortalidad también es variado. Por ejemplo, en el hospital regional, las últimas estadísticas que se tenían, sí, pues existe del 100% de pacientes en cirugía, una mortalidad más o menos del 3%, ¿no? En pacientes ancianos sobre todo. Y el tema de morbilidad o complicaciones, operaciones, más o menos fluctúan entre el 4 al 6%. ¿Ya? Los niveles de riesgos quirúrgicos, obviamente, mira, un paciente va a ser usual, menos del 0.1%, significativo es del 1 al 5%, importante el 5 al 10%, alto más del 10% y altísimo más del 20% en procedimientos quirúrgicos. Nosotros estamos, como les decía, entre 4 a 5, que ya es algo significativo. La valoración del riesgo operatorio, esto lo ve el anestesiólogo, ¿ya? Esto obviamente es una clasificación importante de la Asociación Americana de Anestesia, el pronóstico de riesgo en sala de operaciones, ¿no? Entonces acá es diferente que tú tengas el tema de riesgo quirúrgico a que tengas la valoración por el anestesiólogo o que tengas la prioridad. Son tres cosas diferentes, ¿ya? No se confunden. El tema acá de la valoración operatoria por el anestesiólogo es el ASA. El ASA 1 hasta el ASA 5. El ASA 1 es un individuo sano, totalmente tranquilo. El ASA 2 con enfermedad sistémica moderada. El ASA 3 con enfermedad sistémica severa, pero que no lo va a incapacitar. El ASA 4 es un paciente con enfermedad incapacitante que va a amenazar su vida. El 5, paciente moribundo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevida, lógicamente. Normalmente el ASA que pone el anestesiólogo con una cirugía programada es 1, 2, y en cirugía de emergencia puede ser 2, 3, variado de acuerdo al tipo de patología que tengamos. La toma de decisión quirúrgica, obviamente, el especialista, el médico, va a tener que remitir al cirujano lo más pronto posible para dar un tratamiento oportuno a estos pacientes. El cirujano toma la decisión de cuándo y cómo operar, no el anestesiólogo. El anestesiólogo puede decir, no, pero ¿por qué vas a entrar a la sala? ¿Por qué va a operarse este paciente? Pues ya se ha operado hace unos días, no necesitas estabilizarlo a tu paciente, que tienes que hacerle cirugía programada, no es una emergencia, te puede dar un montón de excusas. El que toma la decisión de entrar a la sala es el cirujano. Entonces, el cirujano va a seleccionar el procedimiento quirúrgico que va a tener cada paciente de acuerdo a la base y riesgo-beneficio, si va a ameritar una cirugía laparoscópica, de repente solamente un drenaje, de repente hacer una sedación más anestesia local, si se puede, o una cirugía más grande programada y demás, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todo eso.
hay que tener mucha paciencia y experiencia y saber ver, como les decía, cuándo operar, cuándo no operar. Hay que tener mucha sabiduría en algunos casos. Es necesario que tengas también que tener muchos años de experiencia, pero poco a poco se va aprendiendo, poco a poco vas viendo cuándo tienes que operar, cuándo no. La preparación del paciente entonces va a ser una preparación anatómica, física, lo que estamos ya viendo, y una preparación psicológica también. Cuando la preparación psicológica hay que informar al paciente pues los beneficios, riesgos, opciones y demás. Consentimiento informado, obviamente tiene que estar bien detallado todo lo que puede hacer para aliviar la ansiedad y aliviar toda la preocupación y darle más confianza a los pacientes. Este consentimiento informado, como les comentaba también, hay que reducir todos los malentendidos que puede haber con el paciente, ¿no? Hay que volver a explicar todo lo que puede pasar, discutir con el propio paciente, y el paciente pues puede autorizar o puede también revocar el mismo consentimiento si es que no le parece después. O sea, ya tiene todo listo para que el paciente entre a sala y después de un par de horas cambia de opinión, listo. Se revoca, lo firma y listo, y él asume sus consecuencias si es que fuese una emergencia y demás. Y no, incluso se puede ir de alta, es decisión de cada paciente por retiro voluntario y demás. Si fuese necesario, se hace una junta médica o llamar al fiscal, ¿no? Pacientes por casos médicos legales, pacientes que realmente sí tienen que operar y el paciente pues no quiere, o hay algún pariente que no esté de acuerdo, un accidente, como les digo, problemas legales que sí se tiene que tomar una decisión rápida. La preparación física, ya repitiendo, hay que ver para que el paciente baje el estrés de la cirugía. El tiempo de preparación va a depender si es que es una urgencia, emergencia, una cirugía programada. Los pacientes con patologías específicas como los diabéticos, hay que ver si es que no te van a hacer una hipoglicemia en el preoperatorio, en el intraoperatorio. ¿Ya? Los pacientes hipertensos, sabe que tienes que tener una corrección de la medicación antihipertensiva, no se debe suspender la cirugía. Un paciente se va a operar una cirugía electiva, el mismo día puede tomar sus antihipertensivos sin ningún problema. Pacientes asmáticos, si van a usar broncodilatadores preoperatorios también. Los pacientes fumadores, dejar de fumar, aunque sean los días antes de la cirugía, para mejorar el tema de la cicatrización, ¿no? Quirúrgica. En una cirugía electiva, la recuperación de la función pulmonar en un paciente más o menos son 6 meses antes de la cirugía, es lo que se indica, ¿no? 2-3 meses antes de una cirugía importante se debería dejar de fumar. Pacientes con ACV en curso, posponer la cirugía electiva hasta su estabilización. Obviamente, un paciente, pues, si tienes un problema cerebral, el paciente que lo va a hacer postrar, pues la cirugía no tendría mucho sentido en ese momento. Suspender anticoagulación, suspender el tabaco, eso también son detalles muy importantes de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿ya? Entonces, interrumpir la ingestión de AINES 3 días antes de la cirugía también sería ideal. Algunos pacientes no se puede, ¿no? Algunos toman incluso aspirina, clopidogrel y todo eso lo vamos a ver. Para el riesgo de sangrado intraoperatorio también sería importante tenerlo antes, ¿no? En nuestros pacientes. Prevención de tromboembolismo pulmonar, obviamente movilizar rápidamente a nuestros pacientes, hacer un protocolo rápido, recuperación rápida a los pacientes, vendar a los pacientes o usar medias neumáticas, compresión neumáticos, anticoagulantes en algunos casos también. Evaluar la necesidad de transfusiones sanguíneas si es que amerita en el paciente en el preoperatorio o en el intraoperatorio. Esto ya es un tema más específico, el tema de prevención de heridas también en el preoperatorio. Vamos a ver que tenemos heridas limpia contaminada o sucia, con una tasa de infección que va desde el 1, 8, 17, 41% en cada caso. Factores de riesgo asociados a infección de la misma herida operatoria, que tienes que saber si tienes estos factores en tu paciente en el preoperatorio, tienes que explicarle, ¿no? Que puede pasar eso, ¿no? Que puede tener una sobreinfección y demás, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes que están en quimioterapia, pacientes que tienen consumo de corticoides de manera crónica, pacientes anémicos, la obesidad, la malnutrición, heridas suturadas con mucha tensión, piel dañada, múltiples operados abdominales, ¿no? En nuestro caso. Entonces, todo eso se tiene que indagar y avisar al paciente si es que fuese necesario. Okay. El tema de antibióticos, eso también es importantísimo, ¿no? Hay que reducir para la formación de abscesos,
la sobreinfección de herida, ver qué tipos de heridas vas a tener, si pueden ser heridas limpias, contaminadas. Idealmente el antibiótico se instaura 30 minutos antes de empezar la cirugía, y el manejo ya es de acuerdo a cada patología que nosotros vamos a ver. Lo que más usamos nosotros es la ceftriaxona en el preoperatorio, y si es para tratamiento, ceftriaxona sola, ceftriaxona con metro, o ciprometro de repente, o ciproclina, ¿no? Es lo que más se usa para nosotros. Manejo de cultivos, antibiogramas y todo eso ya puede ser algo en pacientes más específicos. La preparación física del paciente va a haber obviamente la preparación de la piel, ¿no? El baño con antiséptico va a reducir la posibilidad de sobreinfección. Antes se hacía una depilación de todos los pacientes, ahora ya no, solamente si es algo muy incómodo que no nos va a permitir manejar la herida operatoria, por ejemplo, se remueve en ese mismo momento de la cirugía antes de empezar, ¿no? La limpieza hay que hacer con isolina o clorexilina, lo mejor es hacer un lavado de la zona operatoria con clorexilina, ¿ya? La preparación del intestino, esto es sí o no, algunos pacientes ameritan preparar el intestino, la limpieza mecánica y antibiótica también en el colon, algunos para hacer, por ejemplo, una cirugía de restitución del tránsito intestinal, pues hay que hacer un lavado del colon, una preparación del colon con enemas, con CleanPrep, ¿no? Con polietilenglicol y demás. El objetivo que es reducir la carga bacteriana en el intestino. Yo sí prefiero hacerlo. Algunos dicen que no. Esta limpieza mecánica va a incluir dieta líquida 4 horas antes de la cirugía, dieta blanda 6 horas antes de la cirugía, usar catárticos y enemas. Eso también va de acuerdo al tema de la nutrición y la dieta que tiene un paciente. Pues idealmente un paciente podría entrar a las operaciones, dicen, ¿no? Los manejos de recuperación rápida, 2 horas antes de la cirugía puede el paciente consumir líquidos, y 4 o 6 horas de una dieta ya un poco más contundente, pero el anestesiólogo aún no comparte ese manejo para nosotros, ¿no? Preparación con antibióticos va a incluir lo que ya les dije, y en cuanto a los cuidados postoperatorios hay que ver 5 puntos importantes, ¿ya? Que puede ser el manejo del dolor postoperatorio quirúrgico, el fiebre en el postoperatorio, la hipotermia, manejo de drenes y tubos, manejo de las complicaciones que puedes tener, ¿no? Respiratorias, infección de herida, tromboembolismo, hemorragia gastrointestinal y demás. El manejo del dolor es importantísimo. O sea, el paciente que tú tengas en cirugía, para que se pueda ir de alta, tienes que tener en cuenta, uno, que el paciente no tenga dolor o un dolor mínimo, que esté ambulando, y que esté ya consumiendo algo de dieta o haya podido tener oportunidad de ir a hacer sus necesidades, ¿no? A poder hacer deposiciones. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, el tema del dolor se puede manejar bien, ¿no? De acuerdo al umbral del dolor que tengamos en los pacientes. Hay pacientes que tienen mucho dolor, pacientes que no tienen mucho dolor. El dolor intenso va a dificultar la respiración, el paciente no va a querer ventilar, va a estar postrado en cama, te puede hacer atelectasias. El dolor también te puede prolongar el intestino, el paciente no se moviliza, está echado, el intestino está estático y te puede provocar el hilio prolongado. Retención urinaria igual, el paciente no va al baño, quiere estar solamente echado en la cama con una chata y demás. Y más estancia hospitalaria, obviamente. Mientras más tiempo está postrado, más tiempo de recuperación para este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué cosas es recomendado? Dar y manejar un dolor en el postoperatorio como analgésicos variados. Usar analgésicos de acción mixta, uno de acción periférica y uno central, eso es lo que mejor se usa. Entonces, normalmente usamos el metamizol como el analgésico periférico a dosis pues casi topes, ¿no? De 2 gramos cada 8 es lo que se maneja a casi todos los pacientes. Dependiendo de cada patología, en patologías de dolor más intenso como la pancreatitis agregamos aparte pues una dosis de diclofenac o el tramadol como central, ¿no? El tramadol usamos de manera ya incluso en infusión, ¿no? Para un buen manejo del paciente. Y la infiltración de puertos en la paroscopía, que es lo que yo hago, ¿no? Le colocamos lidocaína previa antes de hacer las incisiones en todos los puertos para infiltrar y bloquear el tema de la reacción neural en la parte de la piel, ¿no? Para que no haya dolor. Las incisiones chiquitas sean o no, igual hay un poco de dolor.
Fiebre en el postoperatorio, eso también hay que verlo, es un tema muy, a veces hasta controversial y específico, porque no sabes cuál puede ser la causa, no siempre puede ser una infección, no sabes si es que ha tenido transfusión sanguínea, el paciente es drogadicto, pero en general en cirugía lo que tenemos que ver es una fiebre en el postoperatorio inmediato, 24 horas, es normalmente de origen respiratorio, ¿no? Una atelectasia a la cabeza. Fiebre entre el segundo y tercer día, infección urinaria, flebitis, infecciones intrahospitalarias que ya están dándose porque el paciente no está solamente esos 2 días, ya está probablemente un par de días antes. Fiebre entre el tercer, cuarto y quinto día es una infección de herida operatoria, abscesos o colecciones intraabdominales. Y considerar análisis de laboratorio, cultivo, imágenes, dependiendo de lo que tú estás viendo y manejando cada paciente de manera individualizada. La hipotermia. La hipotermia puede ocurrir en pacientes sometidos a operaciones de cavidad abdominal abierta por periodos prolongados. Obviamente, mientras más larga sea tu cirugía, el paciente tiene más riesgo de complicación, de hipotermia, de infección de herida y demás. Lavado de cavidad con sueros fríos. Cuando nosotros operamos y tenemos que hacer un lavado por una peritonitis, pedimos a las licenciadas que calienten el cloruro, ¿no es cierto?, para poder hacer el lavado de la cavidad, ¿no?, con sueros tibios para justamente evitar esta complicación. La tríada de la muerte, que la conocen ustedes, lo que es coagulopatía, hipotermia y acidosis. Esto se da si un paciente quirúrgico está entrando a esta tríada, es un paciente que ya está complicado y tienes que darle mucho énfasis, tener mucho más cuidado, más, digamos, urgente el tratamiento que comparar con otro tipo de pacientes. Manejo de drenes y sondas es también algo controversial, algo importante. Hay algunos cirujanos que ponen dren a todas sus cirugías, hay otros que no le ponen. Hay que ser, me parece, un poco más específico, puntual, en qué momento usar un tipo de drenaje, en cuál no, usar drenajes más importantes, más con un uso más específico. El tiempo también va a variar, algunos manejan el retiro de drenaje paulatino, eso ya no sirve actualmente, ¿no? Se hace colocas un drenaje, tienes que retirarlo o al alta del paciente o en el control del paciente, dependiendo de cada caso. O sea, hay pacientes que tú tienes un drenaje, por ejemplo, por una perforación duodenal, tiene que ser diferente el manejo a que tengas una perforación de ciego, ¿ya? A un dren que uses en vesícula, un dren que uses en apéndice, que uses en diverticulitis, que uses en estómago, que uses en esófago. Es algo más específico, ¿no? No les voy a complicar tanto como ese tema ustedes. Bueno, el tema de sonda nasogástrica usamos para el drenaje de estómago duodeno, también sirve para el reposo intestinal, para proteger anastomosis, para hacer el vaciamiento gástrico. En casos de alimentación también podemos dar en pacientes, ¿no? En pacientes con revisión continua de una obstrucción intestinal, paciente con obstrucción diagnosticada tiene que tener sonda nasogástrica de inmediato. La sonda nasoyeyunal en casos muy específicos, en casos de nutrición prolongada, para dar nutrición enteral por mucho tiempo, en pacientes con pancreatitis. Antes, a todo paciente con diagnóstico de pancreatitis severa, usaba una sonda nasoyunal de inmediato. Sistemas cerrados, usamos el Hemovac, se usa es un drenaje a presión negativa, a succión para evitar el espacio o dejar los espacios vacíos, ¿no? Cuando tienes un espacio entre cavidad y cavidad, por ejemplo, entre la aponerosis y la piel misma, puedes tener un tejido adiposo muy grande. Cuando dejas mucho espacio en esa zona y si no colocas ese dren, se te puede formar seromas, hematomas, colecciones. Reducen el riesgo de infección y proveen mayor eficacia del mismo drenaje. Entonces, los drenes que más usamos nosotros es el dren Penrose, el dren tubular y el dren Jackson-Pratt. Son los más usados, se extraen a través de la incisión por contraabertura, no por la misma herida. O sea, tú haces una herida, no puedes sacar el dren por la misma herida. Requiere una revisión continua para moverlo, su retiro depende de cada paciente. El dren Kerr es un dren usado para vía biliar, sobre todo en procedimientos de exploración de vía biliar o en casos de fístulas intestinales. Cuando tienes una fístula chiquitita, puedes colocar ese dren Kerr a manera de tutor y también se puede solucionar el problema. Y la sonda Foley, que sí la conocen probablemente todos, para monitorizar la diuresis en el postoperatorio. Una complicación más frecuente de uso es infección urinaria. O sea, acá tengo una foto. Esta es la primera, es una sonda nasogástrica, una sonda nasoyunal mucho más larga, con material siliconado, cuesta más caro. Este es el Hemovac, que tú tienes, que es como un acordeón, ¿no? Que tienes que aplastarlo y esto va a empezar a succionarlo en la cavidad que te estás dejando. Este
es el Dren Penrose, que es un Dren laminar, ¿no? Hay varios calibres de 1/4, 1/2 o 1 completo. Este es el Dren Jackson Pratt, que es un Dren mixto, es laminar y tubular. Esta zona nasogástrica serviría como un Dren tubular. Este es el Dren laminar. Y el Dren Jackson Pratt sería mixto. Tiene parte de tubo y tiene parte de laminar. Ha agregado un sistema de presión negativa, que es una perilla, que va a estar succionando constantemente. Y este es el Dren Kerr, un Dren en forma de T, para lo que les estaba comentando. Ok. Muy bien, esta es la primera parte. Rápidamente vamos a poner la otra. Ya. Si es que hay alguna duda o comentario, chicos, lo pueden hacer ahora o al final. A ver, me avisas, Diego, cuando se logra ver la imagen, por favor. Ya se logra ver, doctor. ¿Lo podría agrandar un poco, por favor? ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Ahora. Ya. Gracias, muy bien. Entonces, este tema, ¿perdón? Sí se ve bien, doctor. Hola. Gracias. ¿Se ve bien, Diego? Sí, doctor. Ya. Ok, este tema va igual muy de la mano del primer tema que estamos conversando, de manera general, ¿no? Un tema de complicaciones, pues, como les decía, ninguna cirugía está extensa de que no tengas alguna complicación o no, ¿no? Si tienes una complicación, pues tienes que asumir y solucionarlo. Si no tienes la complicación, pues bien, ¿no? Mucho mejor, el beneficio tuyo, el beneficio del paciente, ¿no? Entonces, este tema tenemos que verlo, ¿no? O sea, hablar de por qué pasan las complicaciones, qué es una complicación, por qué un paciente con riesgo no se complica y uno sí, que significa que tienes una cirugía muy grande, un paciente anciano, que ha tenido una cirugía larga, prolongada, ha sangrado mucho, y en el postoperatorio está tranquilo, a que tengas, por ejemplo, una cirugía casi rápida de una vesícula, un apéndice sencillo, y después tengas alguna complicación. O sea, a veces no hay mucha lógica realmente en el tema de cirugía para nosotros, a veces hasta un poco de destino y demás, ¿no? Lo que pueda pasar con algún paciente, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, la complicación, ¿qué cosa puede ser? ¿No? Es un evento adverso. Quienes no operan o quienes no tienen complicaciones, pues obviamente el cirujano que no opera y el creador, ¿no? Si no, pues todos estamos con predisposición a tener algún tipo de cirugía, de complicación. Entonces, no hacer daño siempre a ningún paciente. Todas las cirugías que nosotros hacemos siempre es con el cuidado de tener a nuestro paciente bien, de tener a nuestro paciente tranquilo, feliz, estable. No hay, creo que alguien que quiera hacer una cirugía y ver que quiera dañar o pueda dañar, pues, a su paciente. No conozco a nadie que maneje de esa forma su trabajo. Entonces, una complicación puede tener muchas complicaciones en una pequeña zona, puedes tener varias complicaciones adheridas a una intervención quirúrgica. Por ejemplo, este es un paciente que se ha operado de una hernia inguinal. Acá se ven muchas cosas. O sea, por ejemplo, ves el tipo de sutura, es una sutura continua que no se debe hacer ahora ya, es una complicación, te hace un seroma en esta zona, tienes un abultamiento y tienes un hematoma escrotal. ¿Ya? Entonces acá tienes 3 complicaciones en una sola, y además que la herida es grande, es una herida bien grande para una hernia. Normalmente usamos 3, 4 puntos. Acá tienes, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 10 puntos seguidos. Entonces, también tener un tema estético puede ser algo complicado para el mismo paciente, ¿no? Entonces, puede pasar desde algo sencillo como una hernia hasta esto, ¿no? Como un paciente múltiple operado abdominal, ¿no? Que ha terminado con el abdomen abierto, es un abdomen que está con una bolsa de Bogotá, ¿ya? Eviscerado, tiene múltiples drenajes, está intubado, está con catéter venoso central, tiene acá una ileostomía, se ve contenido biliar, tiene otros 2 drenajes, un dren tubular, con secreción parece intestinal, parece secreción purulenta, seguramente está en UCI, se ha monitorizado, complicado, ¿no? Es una complicación grave que puede tener un paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una complicación? Es un evento adverso respecto al curso previsto en la recuperación de un postoperado.
¿no? Es un evento que tú no lo estás esperando, pero que puede darse en cualquier momento del postoperatorio. ¿Ya? Es importante para evitar complicaciones nosotros movilizar rápidamente a nuestros pacientes. Movilización temprana, iniciar dieta precozmente, cuidados respiratorios adecuados del paciente, tener un manejo correcto de líquidos electrolitos del paciente, manejo adecuado de heridas y drenajes, ¿ya? Monitorizar a tu paciente de manera constante, no lo puedes abandonar al paciente, ¿no? En ningún momento, por más que digas, ya lo operé, todo bien, la cirugía salió perfecta, una cirugía que no ha sangrado mucho, ha sido rápida y listo, me voy, ¿no? Hay que siempre hacer un seguimiento a tu paciente hasta que sea el tiempo necesario para su recuperación. Esta es una terapia que normalmente se da como base, ¿no? Entonces, la terapia va a variar de acuerdo a cada paciente también, ¿ya? Entonces, puede variar de acuerdo a la patología que tengas, si el paciente tiene morbilidades, si tiene alguna otra enfermedad agregada y demás, si toma medicación de manera rutinaria también, todo eso tienes que ver que va a variar. Entonces, el RP normalmente es esto, ¿no? Un NPO por 6 horas, luego tolerancia oral. Si yo hago, por ejemplo, les digo en mi caso personal, yo hago una cirugía con anestesia regional, ¿no es cierto?, una vesícula tranquila, una hernia, pues yo le doy una dieta a las 4 horas, sin ningún problema. Si es una anestesia general, sí le prolongo a 6 horas, ¿no? Entonces, no pasa nada, la dieta líquida, si tú manejas bien el tema de nutrición precoz, tu paciente se recupera mucho más. La mayoría opera y lo deja en NPO hasta el día siguiente al paciente. El día siguiente recién empiezan tolerancias. Hay casos que sí tienes que esperar un poco, ¿no? Esperar y tener paciencia para que el paciente recién empiece la progresión de la vida. Pero normalmente se hace eso, NPO por 6 horas, luego tolerancia oral, dejarle su hidratación, dextrosa o cloruros, ¿ya? Darle antibióticos sí o no, dependiendo del tratamiento que quieras, analgésicos, protectores gástricos, ambulación asistida, oxígeno si es que va a requerir o no oxígeno el paciente para saturar el 88%, control de funciones vitales, si tú vas a pedir exámenes agregados, si tú vas a tomar otra medicación, interconsultas y demás, todo eso tiene que ir abajo. O sea, siempre hagan un orden, tengan un orden para establecer un paciente en las indicaciones postoperatorias. La clasificación de las complicaciones pueden ser por el tiempo y por los sistemas. Por el tiempo son inmediatas, ¿no? Y las tardías. Y por los sistemas, de acuerdo a cualquier sistema que conocemos desde arriba hacia abajo. Las inmediatas van a aparecer desde que termina el acto quirúrgico hasta las primeras 24 horas de recuperación. Todo lo que pase en la cirugía, al acabar la cirugía, al pasar al paciente a la camilla, al tenerlo en el área de recuperación, al tenerlo en su cama ya en piso, también puede pasar cualquier tipo de estas complicaciones inmediatas. Son muchísimas, pero las más frecuentes son estas, desde los problemas anestésicos, depresión respiratoria, pacientes que le ponen un bloqueo alto y te hacen depresión respiratoria, arritmias, cefalea postpunción, paro cardíaco. En cuanto a las alergias, rash, shock anafiláctico por medicación, por contraste, ¿ya? Ontológicos, pérdidas de piezas dentarias por la manipulación, por la intubación, oculares por que hay derrame de secreciones en el ojo, problemas musculoesqueléticos que son muy frecuentes, las dorsalgias, las mialgias, las lumbalgias. El paciente, si ustedes se ponen a pensar cuánto tiempo está en la camilla, desde que está en el pre, todo el intra y el postoperatorio, es un montón de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Su cama todavía, más tiempo todavía, ¿no? Entonces, es más difícil el manejo no es muy frecuente el manejo de pacientes que tienen dolor muscular. Sangrados, también puedes tener drenajes que ves en términos de la cirugía y no hay sangrado, pero después de un par de horas empieza a recién salir el sangrado del drenaje por las heridas y demás. Distrés respiratorio, también complicaciones precoces. En cuanto a las tardías, pasa a las 24 horas del postoperatorio, ¿no? Puedes tener infecciones cercanas, sistémicas o mixtas. Puedes tener fiebre, puedes tener infección de herida, infecciones de los mismos catéteres, evisceraciones, síndrome compartimental, problemas de ictericia postoperatoria, obstrucción intestinal postoperatoria, peritonitis terciaria, reoperaciones y demás. Muchas
complicaciones después de las 24 horas de la cirugía. Pues en los más específicos, ya por sistemas, ¿no? Es todo lo que ustedes ya han visto en el área clínica. En la parte cardiovascular puedes tener arritmias en el postoperatorio, puedes tener hipertensión, taquicardia, puedes tener infartos en el postoperatorio, paro cardíacos, puedes tener trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, ¿ya? Entonces, hay factores de riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo, ¿no? Tienes riesgo leve, moderado, severo, son factores y puntuación. Si tienes pacientes ya previa con fibrilación auricular, si tienes pacientes con insuficiencia venosa que ha sido operado previamente, obesidad y demás, entonces todo eso te va a dar más riesgo de enfermedad tromboembólica. ¿Cómo vas a prevenir una enfermedad cardíaca o una complicación postoperatoria cardiovascular? Con monitoreo cardiológico constante. Los pacientes tienen que tener un monitor a la mano, ¿ya? Vendaje de miembros inferiores también, en el preoperatorio, en el intra y en el postoperatorio. Medias de compresión intermitente que son muy útiles para evitar el tromboembolismo pulmonar. Uso de medicamentos específicos, ¿ya? Para este tipo de pacientes. En la parte respiratoria, que es algo bien frecuente en las complicaciones, ¿no? Entonces, insuficiencia respiratoria, atelectasia, que ustedes saben cómo se puede presentar la atelectasia basal, ¿ya? Que puede tener una remisión rápida también, algunos pacientes, algunos no, ¿ya? Podemos tener neumonías intrahospitalarias, broncoaspiración, sobre todo en pacientes ancianos o pacientes portadores de sonda nasogástrica, que también puede tener microaspiraciones, de tromboembolismo pulmonar, empiema, de un neumotórax traumático, neumotórax por procedimientos, por punción, por catéter, derrame pleural y demás. Entonces, hay factores de riesgo y de complicaciones pulmonares postoperatorias a la cabeza, los más importantes, pacientes obesos y pacientes asmáticos. ¿Cómo prevenir estas complicaciones? ¿No? Obviamente, manejo de lo que es recuperación rápida del paciente. Levantar rápidamente al paciente, que respire espontáneamente, que respire profundamente, manejo adecuado del dolor, hemos dicho, que haga ejercicios respiratorios. Esto es importante, que sople un globo o que se consiga un inspirómetro de incentivo. Yo a todos mis pacientes obesos les doy esto para hacer ejercicios respiratorios rápidamente, ¿ya? El inspirómetro de incentivo, palmoterapia o fisioterapia o terapia respiratoria en el postoperatorio también nos ayuda a los pacientes que están postrados y no puedan movilizarse rápidamente. En la parte renal puede tener complicaciones como oliguria, retención urinaria, desequilibrio hidroelectrolítico, insuficiencia renal y demás. Hay factores preoperatorios predictores para la enfermedad renal aguda, sobre todo pues, pacientes hipertensos, pacientes que tienen corticoides de tratamiento de mucho tiempo, ¿no? Pacientes que han tenido problemas vasculares previos también y demás. ¿Cómo prevenir la parte de la complicación renal? Pues con una hidratación adecuada es lo más importante, ¿no? Teniendo solamente como cuidado los extremos, pacientes muy ancianos o pacientes muy jóvenes. Mantener un buen flujo urinario, monitoreo y balance hídrico y evitar los nefotóxicos. Otra complicación muy frecuente, las gastrointestinales, ¿no? Porque nosotros manejamos mucho intestino, el tubo digestivo. Hay pacientes con mucha náusea, vómitos, disfunción gastrointestinal, formación de úlceras, insuficiencia hepática, abscesos intraabdominales, peritonitis. Factores de riesgos asociados a complicaciones gastrointestinales, pacientes que toman mucho AINE, pacientes mayores de edad, pacientes que consumen anticoagulantes, corticoides, que han tenido enfermedades gástricas graves también. ¿Cómo prevenimos? Con una cirugía rápida, corta, con poca manipulación intestinal para evitar el ilio, una deambulación precoz, uso de antieméticos y procinéticos a nuestros pacientes, una evaluación ante alguna reoperación, tiene que ser un manejo rápido, una decisión rápida del paciente. Complicaciones neurológicas, pues tener pacientes que tienen delirio, desorientación, agitación psicomotriz en ancianos, ¿no? Pérdida del estado de conciencia, mucha cefalea, vómitos, shock, alteración, agresión, ¿no? Pacientes que se ponen agresivos, se empiezan a sacar las sondas, a sacar los drenajes, a no cumplir las indicaciones de la enfermera, a no colaborar y demás. Factores predisponentes para predisposición de delirium postoperatorio, pacientes que consumen fármacos, que consumen sedantes, que no duermen bien, drogadictos, abusos de alcohol, cirugías previas y demás. ¿Cómo prevenir? Con una buena anestesia, obviamente, con dosis exactas,
una terapia psicológica y el apoyo familiar también es importante. Ya más específico de complicaciones del sitio operatorio, tendríamos los 3 tipos de infección. Infección de sitio operatorio superficial, infección de sitio operatorio profundo y de órgano o cavidad. El superficial va a abarcar lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo con las 2 capas que tenemos, Camper y escarpa. El de sitio profundo, ¿no? Tienes toda la parte de tejidos blandos, fascias y músculos y aponeurosis. Y el de órgano y cavidad, y es obviamente en la parte profunda, en el espacio intraabdominal, retroperitoneal también puedes tener, ya son infecciones más severas. Entonces acá tenemos infección de sitio operatorio superficial, profundo y de órgano o cavidad que te va a dar predisposición a un absceso de otro órgano intraabdominal. Complicaciones más específicas en la parte más superficial, digámoslo así, la parte piel, partes blandas, tenemos lo que es el seroma, que es un abultamiento, una acumulación de líquido extracelular. Hay leve dolor, se nota un abultamiento en la zona operatoria, sobre la zona operatoria, y la secreción que sale es una secreción media amarillenta, media anaranjada, ¿no? Por uno de los puntitos que tiene, lo que se tiene que hacer el tratamiento es un drenaje, ¿no? Lo puedes punzar o le aplastas la herida, ¿no es cierto? Comprimes un poco la herida por uno de los espacios o le pones una pinza Kelly en el medio de los puntos para aperturar parcialmente la herida y con eso drenas el seroma. Antibióticos no necesitas si es que solamente tienes un seroma muy grande o ya hay con riesgo de infección. El hematoma, que sí lo han visto seguramente, es acumulación de sangre con coágulos. Hay dolor moderado, cambio de color de la piel, acá ya hay diferencia, se pone más indurada la piel, hay tumoración, el paciente puede tener incluso hasta anemia en algunos casos que hacen hematomas grandes de retención en algunas partes del cuerpo. Tratamiento es inicialmente observación, le puedes dar compresión local, ¿no? Un poquito de hielo en la zona, le aplicamos el iridoid forte, que es un antiflevítico, antitrombótico en la zona operatoria, en la zona donde ves el hematoma, 3-4 veces al día, y drenaje por punción o abrir la herida, pues, ¿no? Y casi antibióticos tenemos que dar. Otra es la celulitis, que eso es un